Buenas noches, mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos gozosos por estar nuevamente aquí reunidos en torno a la palabra del Señor. Qué gozo es estar nosotros escuchando la voz de Dios, escuchando su voluntad, y que el Señor nos permita hoy encontrar en cada línea de las Escrituras a Jesucristo, para que sea glorificado, para que sea exaltado, y saber que en la Escritura hay vida eterna, hay vida eterna. Dan testimonio de Jesucristo. Continuamos nuestra serie de estudios sobre la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Esta es la parte número 3, que lo hemos titulado No es por obras. La salvación no es por obras. La salvación viene del Señor. La salvación es del Señor. Y eso es lo que vimos el miércoles anterior. La salvación es del Señor, es de Jehová. Antes de ir en oración vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos al Señor en oración. Padre del cielo, te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos diste ese don maravilloso de la gracia y de la fe, para creer en Jesús como nuestro único Salvador y Rey. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a la verdad. Tu palabra nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como dice Juan en el capítulo 8, versículo 32. Que tu palabra llegue hoy a muchos, Señor, que traiga libertad a los corazones cautivos y a las mentes cautivas por una mala enseñanza, Señor, o por filosofías humanas. Que hoy mismo se nos muestre a nosotros la verdad a través de la palabra del Señor, solamente por la exposición de tu palabra. Bendícenos aquí, Señor. Bendice a mis hermanos, a los oyentes, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, Señor. Ayúdame a mí para poder dar este estudio, Señor, que no sea yo interrumpiendo tu palabra, que seas tú mismo, Señor, usando mi boca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La seguridad de salvación no es por obras. Este tema de la seguridad de la salvación ha causado mucha duda y preocupación. ¿En quiénes? En muchos creyentes. Hace muchos daño esta doctrina sobre la salvación, sobre las obras, porque muchos tienen temor. Muchos no gozan el regalo de la salvación. No hay felicidad en ellos. Muchos cristianos suelen buscar certeza en ellos mismos.
en sus acciones, pero cuando ven su vida, sus acciones, pues obviamente pecamos y erramos. Y esas faltas de incertidumbre en sus vidas, de constancia, ellos piensan que Dios se alejó, o que Dios no los ha salvado, o que perdieron la salvación. Ese sentir, esa inseguridad, no les va a permitir experimentar un gozo pleno en Cristo Jesús. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Martín Lutero, quien fue el propulsor principal de la Reforma Protestante en 1517, muchos años atrás. Él por mucho tiempo estuvo perturbado por dudas y preocupaciones. Su pecado le causaba culpa, a tal punto que vivía en constante depresión. Él iba a su confesor y cada día se confesaba por 3 horas. No hallaba descanso, no hallaba perdón, no se encontraba en paz. Y gran parte de esa culpa fue cimentada, hecha por las enseñanzas antibíblicas que aprendió desde muy temprana edad y en el monasterio, porque él era un fraile. Allí fue donde conoció esa doctrina que lo perturbó, esa falsa doctrina. Y una de estas falsas enseñanzas son las que predominan en la Iglesia Católica, enseñadas por Tomás Aquino, el Concilio de Trento y más adelante los arminianos, que dicen que la salvación se puede perder. Los arminianos son aquellos que creen en la doctrina de Jacobo Arminio, un teólogo pastor holandés que nació en 1560. Después de la Reforma Protestante, él vino con esa teoría y muchos comenzaron en la Iglesia a creer que la salvación se pierde. En los primeros escritos de Lutero se puede ver que él fue afectado por esta doctrina, pensar que la salvación se pierde, o que la salvación era por gracia más las obras. Él fue a un versículo, al versículo 22 en Romanos 3, que dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Quizás usted lo entiende hoy, pero él no lo entendió. Mire lo que él escribe literalmente acerca de este versículo. Lutero comenta lo siguiente, dice: no somos capaces de saber si realmente somos justificados o salvos. No somos capaces de saber si realmente somos justificados o salvos. Aunque el texto es muy claro a nuestra vista. Somos justificados de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pero él no fue convencido sino mucho luego, cuando se le quitaron esa venda de sus ojos, lo opacado de esa enseñanza, de esa falsa interpretación que tenía la Iglesia romana, fue quitada de su vista. Martín Lutero pensaba que no podía ser perdonado, no tenía seguridad de salvación, por eso él pasaba noches y noches en vela, en depresión. Pero un día, meditando en las Escrituras, se dio cuenta que en la Biblia decía: mas el justo vivirá por la fe. Y cuando comprendió eso, sus ojos fueron abiertos, inició un cambio en su interior y él no podía callar esa verdad. No podía callar esa verdad que encontró en Romanos 1:17. El Espíritu Santo obró en él, de manera que no podía contener esa verdad, y Martín Lutero dio a conocer esa verdad. Mis hermanos, ¿cuántas personas hoy en día, como Martín Lutero, en el año 1500, están pensando que la salvación se pierde? ¿Cuántas personas están parece que vivieran en ese tiempo, pensando que la salvación se pierde? Según estadísticas que me puse a buscar por internet, más del 80% de los cristianos piensan que la salvación se pierde.
Un gran sector de la iglesia cree y enseña que la salvación es por gracia, sí, pero a la vez por obras. Muchos creen eso, que la salvación es por gracia más las obras. Aún mismo los creyentes, cristianos evangélicos. ¿Por qué son llevados a pensar eso? Primero, por la falta de estudio bíblico. Segundo, porque el testimonio de muchas personas rigen su fe. Ellos ven que muchos desisten y se salen de las iglesias, que no perseveran en la fe y dirán, bueno, perdió su salvación. Eso es lo que ellos llegan a pensar porque toman la experiencia por encima de las Escrituras. Pero hay qué contradicción más grande, mis hermanos. Porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y no por obras. Pero ellos suman las obras. ¿Por qué la Biblia afirma que la salvación no se pierde? Porque todos aquellos por quienes Cristo murió son regenerados y serán preservados hasta el final. En base a eso podemos decir que la salvación no se pierde. Porque Cristo murió y nos regenera, nos da nueva vida y somos preservados, guardados hasta el final. Esta verdad, mis hermanos, en las Escrituras es una verdad palpable y se puede explicar de muchas maneras, a veces muy explícitamente y otras muchas veces implícitamente. Cuando Martín Lutero encontró esta verdad, no la pudo callar, mis hermanos. Cuando usted encuentra la verdad, usted no puede callarla. Hay que ser testigo de esa verdad. No la pudo callar. Tenía que gritarle al mundo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No por medio de obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 al 10. Es allí donde clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y gracias a Dios nos llega a nosotros esa reforma protestante, porque cuando él pone esas tesis en la iglesia de Wittenberg, se expande por toda Europa. Pero a Satanás no le gusta, la verdad. Comienza la persecución. Y ellos tienen que huir a diferentes lugares. Y Dios aprovecha esto, Dios lo permite, porque es por esa persecución que los peregrinos llegan en 1620 a Estados Unidos y traen la reforma protestante. Y es por ellos que esta nación es fundada bajo la palabra de Dios. Por eso es que esta nación tiene esos principios morales que ya se están perdiendo. Pero es por ellos que nosotros conocemos la reforma protestante. Dios se vale de todo, mis hermanos. La salvación es un don de Dios. Dice la reforma protestante basado en la palabra de Dios, ¿no? Dice sola gratia, sola gracia. Nuestra salvación está basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida y su muerte y su resurrección. Sola fide, dicen ellos, la reforma. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo, quitando la posibilidad de que nuestras obras puedan ayudar a la salvación. Romanos 3:28. Otra de ese lema es solo Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo, quitando otro camino. Solo a través de Jesús es la salvación. Hechos 4:12. Otro postulado es soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Somos hechos, creados para glorificar a Dios y gozarnos en Él. Por eso, si pensamos que la salvación se pierde, ¿cómo vamos a gozarnos en la comunión con Dios? Y todas estas afirmaciones que decían estos grandes hombres, ¿de dónde las sacaron? De la palabra de Dios. No fue invención de ellos, fue la obra del Espíritu Santo. Se sustentan todas estas afirmaciones en la palabra de Dios.
Por eso ellos declaran sola escritura, que dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Nada que contradiga la revelación bíblica debe regir, controlar la vida del creyente. Solo nos controla, nos rige la palabra bendita de Dios. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Mis hermanos, ¿sabes cuál es la diferencia entre las sectas, con nosotros los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios? ¿Sabes cuál es la diferencia entre esas religiones y las religiones del mundo y las sectas del mundo con el cristianismo? Es una salvación por gracia, sin obras. Sin obras. Los demás creen en salvación por obras y otros gracia más las obras. Eso es lo que nos diferencia, mis hermanos. ¿Y qué nos diferencia? Lo que está en la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo de Dios a hombres para escribir sin error la voluntad de Dios. La Biblia, entienda esto, mis hermanos, estoy dando una introducción. La Biblia no indica que pueda perderse la salvación. No está en la palabra de Dios. La Biblia es clara acerca de esta verdad que es básica. La salvación es irrevocable. No se puede encontrar ni un versículo que contradiga la salvación por la gracia. No lo hay. Ningún lugar en la Biblia dice que se pueda perder la salvación. La Biblia nos dice que su salvación, para muchos que no creen, dicen que la salvación se mantiene mientras que ellos mantengan buenas obras. O sea que si pierde las obras o pierde la fe, se pierde la salvación. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Por cuánto tiempo es la salvación? ¿Cuánto dura la salvación? Por siempre, una eternidad. Al convertirnos nacimos en la familia de Dios y pertenecemos a la familia de Dios para siempre. Nadie, ni aun Dios, podrá cambiar este hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. No se contradice. Y nadie lo puede contradecir. Pero mis hermanos, lo terrible de todo esto es que aún en el año 1500, hasta el momento, hay personas que tienen temor de perder su salvación porque no han entendido las Escrituras. Y lo más irónico es que muchos creyentes, yo veo esto, se esfuerzan por demostrar en la Biblia, que la salvación se pierde. Hacen estudios extensísimos, libros, para demostrar que la salvación se pierde. Presentan pasajes que para tener un apoyo en ellos hay que sacarlo fuera de contexto y no entender de principio a fin lo que son las Escrituras. Mire lo que piensan ellos. Piensan que pueden perder la salvación que Dios les ha dado. Piensan que el creyente puede volverse de nuevo a ser incrédulo. O sea, es creyente y se volvió a ser incrédulo. Ellos piensan que una nueva criatura en Cristo puede volverse a convertir otra vez en vieja criatura. Ellos creen que el Hijo de Dios, después de habernos rescatado de las tinieblas a la luz, ellos dicen que se pierde la salvación y vuelven esas personas a las tinieblas. Ellos creen que los hijos de Dios pueden volverse a convertir, después de ser salvos, volverse a convertir en hijos del diablo y volver a la familia del Satanás, porque pierden la salvación. ¿Usted ve esto lógico? Ellos creen que los hijos de Dios que son declarados, después de confesar que Jesús es su Señor, como ciudadanos del cielo, ellos dicen que si pierden la salvación, un ciudadano del cielo es candidato a permanecer en el infierno. Pero la Biblia no dice eso.
La Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos, porque creímos, intronizados en el cuerpo de Cristo, estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo, uno. De ahí no hay separación. Si usted piensa que la salvación se pierde, solamente está vinando experiencias de muchas personas que usted ha visto que se han desviado de la iglesia. Pero la Biblia dice que nunca fueron creyentes. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, no podemos poner la experiencia de personas por encima de las Escrituras. Es la Escritura por encima de las experiencias. Hermanos, la doctrina más atacada por Satanás es la doctrina de la salvación por gracia. Siempre ha sido. Aunque muchos afirmen que la salvación es por gracia más obras, ahí está el engaño de Satanás. Más las obras. Aunque digan que es por gracia. Ahí está el engaño de Satanás. Muchos creen que la salvación se pierde, que la salvación es por gracia más las obras. Lo creyeron antes de la Reforma Protestante. Lo están creyendo después de la Reforma Protestante hasta nuestros días, pero también lo creyeron hace más de 2000 años. Y eso le sucedió a Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. El propósito de la carta a los Gálatas era que Pablo quería combatir a los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Eran personas que pretendían incorporar al Evangelio, personas que creían en Jesucristo, querían incorporar la ley de Moisés. Y querían que ellos se circuncidaran. Ellos forzaban a influir sus doctrinas en la iglesia cristiana para que ellos actuaran como ellos. Los judaizantes le decían a un gentil que debía estar debajo de la ley de Moisés, que tenía que cumplir la ley de Moisés, o si no, no sería bendecido. Les faltaba algo, según ellos. Era Cristo más las obras, Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión. Porque ellos creían que cuando se circuncidaban, venía el Espíritu Santo sobre ellos y eran parte del pueblo de Abraham y que tendrían salvación. Pero llega Jesucristo, llega el Evangelio a ellos y dice el Evangelio es solamente por gracia. Estos judaizantes llegaron a Jerusalén, comenzaron a enseñar que la salvación era en Cristo más las obras, que era necesario aparte de Cristo circuncidarse, ¿no? Hermanos, esos judaizantes no se han terminado todavía, no se han acabado, siguen ahí en las iglesias, usando el shofar, el talit, llenos de religiosidad, llenos de costumbres, llenos de ritos, para poderse ganar el favor de Dios. Todavía están, y está muy influenciada la iglesia contemporánea con estos judaizantes. Vamos con el versículo 1, Gálatas 3. Pablo escribe esta carta para corregir a los Gálatas sobre esa falsa enseñanza de los judaizantes, porque él ya les había enseñado quién era Jesucristo. Ahora están adoptando esa enseñanza de los judíos y él escribe esta carta para corregirlos. Dice, versículo 1, oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir esto? Oh Gálatas incapaces de entender, sin inteligencia. Estoy explicando versículo por versículo.
Oh Gálatas incapaces de entender, eso quería decir Pablo, sin inteligencia. Mis hermanos, qué palabras más fuertes que habla Pablo y bien merecidas para los Gálatas. Pablo se refiere a las cosas que conocían los Gálatas, que les había enseñado de Cristo, pero que ahora no tenían comprensión, no la utilizaban, la entendieron mentalmente, pero no la estaban practicando. Y le dice, insensatos, incapaces de entender, sin inteligencia. Seguimos, oh Gálatas insensatos, ¿quiénes os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sabe qué significa la palabra fascinó? En el original, en el griego, significa hechizar. Mira cómo Pablo les dice, fueron como hechizados, no le está diciendo literalmente hechizados, ¿no? Fueron como hechizados. Sus pensamientos están tan nublados y no son bíblicos que parece que los hubieran hechizado para no entender que la salvación es por la gracia. La mente de los Gálatas estaban muy atentas, pero a las ideas no bíblicas. Estaban muy atentos, pero a las ideas no bíblicas. Equivocadas. Hermano, si usted está obedeciendo a la verdad, dele gracias a Dios. Porque es lo que nos mantiene su palabra, la fe y la oración. Pero aquellos insensatos Gálatas quedaron fascinados, como hechizados, por obedecer a lo que no era la verdad, que era la invitación de los judíos a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Seguimos, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Le está diciendo Pablo a los Gálatas, mira, les expliqué tan claramente quién era Jesucristo, que es como si Jesucristo se hubiera presentado ante vuestros ojos. Es imposible que no entiendan. ¿Eso quiso decir Pablo a los Gálatas? ¿Cómo pudieron haber perdido el mensaje? ¿Cómo lo perdieron? ¿Cómo pudieron perder el conocimiento del Señor Jesucristo? Se les había nublado lo que era el Evangelio, lo que era la cruz, la obra de la cruz, como el centro de la vida cristiana. Ya no tenían el centro de la obra de la cruz como centro en sus vidas. Lo habían desplazado y habían dejado entrar las obras. Eso es lo que sucede cuando apartamos a Jesucristo de nuestras vidas. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si usted fuera de Galacia, ¿qué respondería? ¿Por qué recibió el Espíritu Santo? ¿Por oír? Por la fe. Porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero Él les vuelve a repetir, les dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Obviamente los Gálatas, al igual que usted pensó, recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. Por medio de la fe. Y sabemos que la salvación viene por oír y creer en el Evangelio, en Jesucristo. Y recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos lo enseña. Dice que el Espíritu Santo es el sello de la salvación para todos los creyentes. Dice así Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, repito, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el creyente es marcado como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo,
que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa eso? Que eso garantiza, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia, la salvación por toda una eternidad, hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Mi hermano, usted tiene que entender que cuando nosotros creemos en Jesucristo, venimos en arrepentimiento y en fe, el Dios Trino habitará en usted. Dios estará habitando en usted. Y usted se convertirá en el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Será que el templo del Espíritu Santo de Dios hará lo necesario para ir al infierno? ¿Será que aquel sellado por el Espíritu Santo, con todo el poder del Espíritu Santo, que se movía sobre las aguas, que levantó a Jesús de entre los muertos, dejará que el creyente vaya al infierno, siendo su propiedad? De ninguna manera, mi hermano. El nuevo nacimiento es irreversible. No se puede nacer dos veces. Se nace una sola vez y para siempre. Como le dijo a Nicodemo. Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, de arriba. Y le comparó el nacimiento humano, de cómo él solamente también podía nacer una sola vez. Usted solamente puede nacer una sola vez de su mamá, de su madre, de nada más. O usted nace dos veces. Quiere volverse más joven. Y dice: mamá, otra vez me voy a meter en la panza de mi madre. No, solo se puede hacer una sola vez. Solo se puede nacer una sola vez y para toda la eternidad. Porque la salvación es eterna, mis hermanos. Es eterna. Pablo dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted creyó y fue bautizado. Pertenece al cuerpo de Cristo. Eso significa. Eso es el bautismo del Espíritu, cuando usted viene a pertenecer al cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Volvamos al versículo 2 para recordarlo. Esto solo quiero saber de vosotros. Sí. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Comenzaron entendiendo lo que era Jesucristo, entendieron lo que era la gracia de Dios, entendieron que era la justificación por la fe, entendieron que era la crucificación de Jesucristo. Comenzaron por el Espíritu, ahora terminan en la carne. Se estaban circuncidando. Estaban poniéndole gran importancia a cumplir la ley, sabiendo que nadie puede cumplir la ley perfectamente. Pero sí hubo alguien que cumplió la ley completamente, y fue el Señor Jesucristo, que no tenía pecado, que vino a este mundo a cumplir, nacido por una madre, humanidad de Cristo, nacido bajo la ley para cumplirla por nosotros. Y la cumplió perfectamente. Pero los Gálatas comienzan por el Espíritu, entendiendo que es la salvación por la fe, y acaban por la carne. Tenemos que tener cuidado en abrazar doctrinas diferentes en la iglesia. Ellos lo hicieron. Y muchos lo hicieron por temor a la persecución. Porque si ellos decían que solo creían en Cristo y no en la circuncisión, pues los mismos judíos los iban a perseguir y los iban a matar. Habían negado a Jesús. Versículo 4. ¿Tantas cosas os habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, a aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Ellos, mis hermanos, habían visto el poder de Dios. Ellos vieron milagros. Ellos vieron la manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles por Pablo. Ellos vieron el poder de Dios a través de los apóstoles, sus maravillas
que ministraba el Espíritu Santo a través de los discípulos, pero comenzaron a guiarse por las obras de la ley. Y Pablo le dice, ¿recuerdan todo eso que vieron? ¿Por qué fue? ¿Por oír con fe o por las obras de la ley? Pues obviamente fue por la administración del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona, como los Gálatas, tiene la seguridad de salvación por medio de las obras, se va a volver una persona muy temerosa. Si hace buenas obras, pensará que tiene salvación. Si no le va muy bien en las obras, pensará que la va a perder. Un día peca más que el otro, ese día perdió la salvación. Se arrepiente y otra vez nace de nuevo. Y pecó y otra vez se le quita el sello del Espíritu Santo. No, no es posible. La palabra de Dios no enseña eso. Ahora, tener seguridad de salvación por medio de las obras es el engaño más grande de Satanás para poner nuestra vida cristiana fuera de circulación. ¿Quiere ser distraído por Satanás? Crea que usted es salvo por obras, porque estará tan enfocado en hacer buenas obras para salvación que no va a adorar y exaltar al que lo salvó. Mis hermanos, el que cree en la salvación por obras se volverá orgulloso, vanaglorioso, porque va a decir, yo ayudé a la salvación. Yo le ayudé a Jesucristo, le di un empujón para que Él me salvara, porque soy tan bueno y tengo tantas buenas obras. Y se vuelve un orgullo que solamente Él confía en sus propias experiencias. Pero sabemos que todo viene del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con Abraham? Creyó. Y le fue contado por justicia. No dice obró, dice creyó. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que vendría el Mesías a salvarlos. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sabe qué está haciendo aquí Pablo? Está citando Génesis 15:6. Y Pablo usa el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, no por las obras. Muchos piensan que fue justificado porque no mató a su hijo Isaac. Él fue justificado porque creyó en la promesa. Él lo hizo por obediencia, pero él creía en la promesa que era el Mesías esperado. No fue porque él realizó un trabajo, o mucho menos porque él se había circuncidado. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo todavía no estaba la ley. ¿Cómo algunos se atreven a decir que Abraham fue justificado por las obras si en esa época no había la ley? No estaba la ley. Fue justificado por gracia. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios de gracia, de bondad y de misericordia, que nos salva por poner la fe en el Hijo de Jesucristo, por creer en el sacrificio de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis dice esto. Abraham puso su confianza en Dios, específicamente fue en la promesa de Dios al pueblo que podía eventualmente traer el Mesías, y Dios atribuye esa creencia a la cuenta de Abraham. ¿Tú crees en el Mesías? Fue contado por justicia, eres salvo.
Nadie en la Biblia se ha salvado por las obras. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, mis hermanos. No habla la palabra de Dios de salvación por obras, pero sí habla de la salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Dios salva a la gente por la gracia, mis hermanos, por su amor. Es un regalo. Es gratis. Solo tienes que venir humildemente, arrepentido, y decir: yo soy un pecador, no me puedo salvar yo mismo. Mis obras son como trapo de inmundicia ante un Dios santo. No me puedo presentar. No es un logro humano, son mis logros. Mis hermanos, gracias a Dios tenemos el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que el Evangelio todo lo cambia. El ser humano siempre ha querido ser su propio salvador, autosuficiente. Desde que tomó a Adán y Eva las hojas de higuera para cubrir su vergüenza, el hombre busca y busca y busca la manera de sentir que está haciendo algo para obtener recompensa. Y los judaizantes no eran la excepción. Si Cristo murió, decían ellos, sí, Cristo murió, pero si realmente quieres ser salvo, tienes que hacer algo. ¿Usted se imagina que la salvación fuera por hacer una obra? ¿Qué peso tendríamos nosotros los pastores, los predicadores? Pensando que si obro bien, usted se salva. Y pensando mal que si yo obro mal, usted no se salva. ¿Usted cree? ¿Se imagina eso? El remordimiento de nosotros, el peso sobre nosotros, la responsabilidad sobre nosotros para saber si depende de mí que usted sea salvo o no. No es así, y gracias a Dios que no es así. Y gracias a Dios por la palabra, porque es el Espíritu Santo que convence de justicia y de pecado al pecador. Es el Espíritu Santo que trae a los pies de Cristo al hombre de iniquidad, que quita el velo de sus ojos. No somos nosotros. Lo único que nosotros hacemos es poner la palabra de Dios en sus oídos. Y el Espíritu Santo lo convence a usted. Gracias a Dios no somos nosotros, mis hermanos. Ni debemos provocar un ambiente, sugestión, para que usted venga a los pies de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para ayudar al Espíritu Santo a que usted sea convencido? ¿Será que el Espíritu Santo necesita ayuda? ¿Bajar las luces? ¿Tocar el piano? ¿Y venir todos al frente? ¿Y bajen todos su cabeza? ¿Y levante la mano el que crea en Cristo? No, mis hermanos. El trabajo es del Espíritu Santo de Dios, que conoce el corazón humano. Nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos. Es solo la obra de Cristo y la justicia imputada, dada a nosotros, que nos hace salvos. Ya para terminar, Pablo llama la atención a Pedro. Y le dice: ¿tú por qué sigues judaizando a los hermanos? Y lo reprendió delante de todos. Recordáis ese texto, ¿no? Porque Pedro tenía miedo de ser perseguido. Porque estaban matando a los verdaderos cristianos. Y él sintió vergüenza con los otros judíos que estaban circuncidados. Y Pablo le dice que no haga esto. Pablo le dice que no enseñe cosas que no están en el Evangelio. Estoy parafraseando, ¿no?
que no enseñe las cosas que ya él tenía y fue dada por Jesucristo. Gálatas 2:12 dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Gálatas 2:12. ¿Sabe qué sucedió? Ese temor también era que tenía el temor al rechazo Pedro de los hermanos. Temía al hombre y no a Dios. Pero fue todo lo contrario de Pablo. Pablo quería agradar a Dios y no a los hombres. Y les dijo la verdad. Les predicó el evangelio. Porque él mismo decía que si no predicaba el evangelio, no decía la verdad y agradaba a los hombres, no podía llamarse siervo de Dios. No podía. Gracias a Dios, Pedro aceptó la corrección y su confianza fue renovada en el Señor. Y espero que usted me esté viendo hoy, sea como Pedro, que acepte la reprensión de la palabra de Dios, que acepte la reprensión de Pablo, de la palabra que es viva y eficaz, y acepte esta corrección y su confianza en el Señor sea renovada.